Bueno, buenas tardes. En la tarde de hoy hablaremos de algunos de los delitos que se pueden presentar en contra de la administración pública. La exposición estará a cargo de los estudiantes Valentina Latorre, María Camila Ramírez, Gina Marcela Soto y quien les habla, Juan Manuel Vargas. Cuando hablamos de delito contra la administración pública, hacemos referencia a aquellas actuaciones donde los funcionarios públicos emiten actos ilegales, es decir, abusan de la confianza depositada en ellos para apropiarse de bienes o recursos que son propios del Estado y que transgrede a la sociedad colectiva como tal. Iniciamos entonces con el primer delito. Bueno, el primer delito es enriquecimiento ilícito y este se encuentra en el artículo 412 del Código Penal. Entonces, se habla de enriquecimiento ilícito cuando un particular o funcionario público no puede justificar un incremento patrimonial que no vaya de acuerdo a sus ingresos mensuales. Entonces, en el enriquecimiento ilícito para un funcionario público debe no solamente ser injustificado, sino también se debe demostrar que este enriquecimiento fue gracias al cargo público que está o estaba desempeñando, si no pasaría a ser solamente enriquecimiento ilícito de una persona particular. Este enriquecimiento puede ser dentro del tiempo en que desempeñó el cargo o hasta 5 años después de que dejó este cargo, y la carga de la prueba está a manos del Estado. Bueno, la norma indica que tiene un carácter subsidiario siempre y cuando la conducta no encuadre en otro delito. Esto quiere decir que si las pruebas que se aportan en un proceso permiten deducir que el incremento del patrimonio fue producto de otro delito como peculado o cohecho, al funcionario público se le condenará por ese peculado o por el cohecho, excluyendo el enriquecimiento ilícito. Las sanciones de este delito son prisión de 9 a 15 años, multa del doble del valor del enriquecimiento ilícito, menor o igual a 50.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, inhabilitación para funciones públicas de 96 a 180 meses. Bueno, vamos con el peculado. El peculado es el delito que comete el funcionario encargado de administrar bienes, ya sea de propiedad del Estado o de particulares, pero puestos bajo administración estatal, apropiándose de ellos o usándolos de manera indebida. Tenemos 4 tipos de peculado. Está el peculado por apropiación, el peculado por uso y el peculado por aplicación oficial diferente, y por último el peculado culposo. Bueno, iniciaré con el peculado por apropiación. Este está contemplado en el artículo 397 y se da cuando el servidor público que se apropie en provecho suyo o de un tercero o de bienes del Estado o de empresas o instituciones particulares en que éste tenga parte de bienes o fondos para fiscales, incurrirá en prisión de 6 a 15 años. También con una multa equivalente al valor de lo apropiado sin que supere los 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. También incurrirá en inhabilitación para el ejercicio de sus derechos y funciones públicas por el mismo término. Seguimos con el peculado por uso. El peculado por uso está contemplado en el artículo 398 y se da cuando el servidor público use indebidamente o permita que otro use bienes del Estado, de empresas o instituciones particulares en que éste tenga parte, incurrirá en prisión de 1 a 4 años y también en inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término. Tenemos el peculado por aplicación oficial diferente. Ese está contemplado en el artículo 399 y se da cuando el servidor público que dé a los bienes del Estado o de empresas o instituciones particulares en que éste tenga parte, incurrirá en prisión de 1 a 3 años, también en multa de 10 a 50 salarios mínimos mensuales legales vigentes y también en inhabilitación de funciones públicas por el mismo término, o sea, de 5 a 10 años. Peculado culposo. Está contemplado en el artículo 400. El servidor público que respecto a bienes del Estado, de empresas o instituciones particulares en que éste tenga parte, o bienes particulares cuya administración, tenencia o custodia se le haya confiado a este ente, por culpa del lugar, que se extravien, pierdan o dañen, incurrirá en prisión de 1 a 3 años, en multas de 10 a 50 salarios mínimos mensuales legales vigentes y también en inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por el mismo término, de 1 a 3 años.
Continuamos con el delito de cohecho. Cuando hablamos de cohecho, hablamos de un delito que comete un particular y consiste en sobornar a un funcionario público, autoridad o persona que participe en el ejercicio de la función pública. Esto se da al ofrecer una dádiva a cambio de realizar u omitir un acto inherente a su cargo. El cohecho es un delito que se comete en contra de la administración pública, que se encuentra recogido en los artículos 419 y 427 del Código Penal. Este es un delito que afecta al ámbito público, dado que el funcionario debe presentar respeto al funcionamiento de los órganos del Estado. Cuando se incurre en este crimen, se produce un atentado en contra de la eficacia y la rectitud de la función pública. Lo anterior será perseguido con instrumentos penales para mantener la característica de imparcialidad por la cual se destaca tanto en la administración. La naturaleza de este tipo de crimen es controvertida. Muchos afirman que es un crimen bilateral y otros afirman que es un crimen unilateral. La primera declara que el delito es cometido entre dos individuos, el oficial público y el particular. Si no hubiera una alianza entre estos dos, no se podría cometer esta transgresión. Por otra parte, existen expertos que afirman que el cohecho es de naturaleza unilateral, dado que una conducta de un particular o de un funcionario público es suficiente para que el delito se lleve a cabo. En la tipología de este tipo de crimen tenemos dos formas básicas, siendo estas cohecho pasivo y cohecho activo. El cohecho pasivo se da por la autoridad o funcionario público que acepta la dádiva para el beneficio propio o de un tercero. Dentro de esta tipología es necesario distinguir entre cohecho propio y cohecho impropio. El primero siendo cometido por el funcionario que obtiene un beneficio económico para sí mismo o para otra persona a cambio de realizar una acción contraria a su cargo. Por otra parte, el cohecho impropio, el sujeto, es decir, el funcionario público, sigue siendo ocupando un cargo público, pero se comete cuando éste solicita o admite regalos o promesas a cambio de realizar un acto propio de su cargo que no requiere retribución. Por otro lado, tenemos el tipo de cohecho activo, y este lo comete el particular que ofrece o entrega el precio, regalo o promesa a una autoridad o funcionario público. Siguiente. Bueno, ahora hablemos de la utilización indebida de información oficial privilegiada. Este tipo de delito hace referencia a la obligación por parte de los funcionarios de mantener en reserva información que se le confiere a alguien, y en caso de ser divulgada, bien sea para uso personal o de terceros, pues será conferido o se incurrirá en la sanción o multa correspondiente. Este tipo de delito lo encontramos en el capítulo 8 como título de los abusos de autoridad y otras infracciones, específicamente en el artículo 420 del Código Penal, el cual establece que el servidor público que haga uso indebido de la información, que haya conocido a razón de sus funciones y que no sea objeto de conocimiento público, bien sea para uso propio de un tercero, incurrirá en multa y pérdida del empleo o cargo público. Ahora, por el otro lado, tenemos la celebración indebida de contratos. Este tipo de delito hace referencia a los actos indebidos contrarios a los dispuestos por la ley, llevado a cabo por los servidores públicos, los cuales atentan con las normas establecidas en la contratación estatal y el régimen legal de inhabilidades e incompatibilidades de los servidores públicos. Este tipo de delitos, este delito, mejor dicho, lo encontramos en el capítulo 4 del Código Penal, el cual comprende tres modalidades: la violación del régimen de incompatibilidad e inhabilidad, encontrado en el artículo 408, el cual ahora habla acerca de que el servidor público que desde sus funciones intervenga en la tramitación, en lo que es la aprobación o la celebración de un contrato que viole el régimen legal o lo dispuesto en las normas constitucionales, se le realizarán las sanciones correspondientes que van desde la cárcel hasta las multas. El segundo que logramos encontrar son el interés indebido en la celebración de contratos, encontrado en el artículo 409, que hace referencia al servidor público que desde su cargo o sus funciones saque provecho propio o de un tercero en función de sus intereses. Y por último tenemos lo que es el contrato sin cumplimiento de requisitos legales, el cual lo encontramos en el artículo 410, el cual hace referencia a la celebración de contratos, los cuales no se han observado detalladamente o detenidamente y presentan inconsistencias en cuanto se realiza el trámite de este contrato. Eso sería todo.
Muchas gracias.